adoptar algún tipo de actividad espiritual o piadosa para adquirir un estado de conciencia superior, para volverse apropiado. Y es allí que hay personas que practican Hatha Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, ¿no? Eh, Diferentes tipos de procesos donde sus metas pueden no ser Krishna, inclusive muchos ni siquiera pronuncian los nombres de Krishna y sus metas pueden ser muy personales, pero a medida de que van ejecutando estos procesos, pues van alcanzando una posición superior, una posición más avanzada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que realmente es hacia donde vamos. Este proceso de yoga no se puede tomar a la ligera. El proceso de Bhakti Yoga es un proceso que también trae unos pasos por la condición en la que nosotros nos encontramos y nos va llevando gradualmente hasta la posición adecuada en la que podemos disfrutar, saborear de el néctar del servicio devocional espontáneo, ¿no? Donde identificados con un swarup, con un cuerpo y una modalidad particular, podemos entrar en el servicio de Krishna. Digamos que en el Astanga Yoga nosotros podemos ver cómo esta escalera nos, nos eleva a través de, Astanga quiere decir ocho, ¿no? Nos eleva a través de ocho peldaños para, para alcanzar como la iluminación. Entonces, los yogis generalmente que no siguen el proceso de conciencia de Krishna se ubican dentro de esos ocho peldaños en los cuales eh, se enfocan en la autorrealización, buscan la perfección de la existencia. Pero precisamente hablando sobre este tema es que es difícil, por ejemplo, entender un- uno de los aspectos misericordiosos que tuvo Putana en su, en su relación con Krishna, a diferencia de muchos otros demonios, ¿no? Que fueron muertos por Krishna, pero que a la final no pudieron saborear ninguna velocidad, ninguna raza particular. Entonces, los asuras, los demonios anteriormente, ellos eran seres virtuosos, ¿en qué sentido? En que ellos realmente se esforzaban siguiendo la estructura que está, las instrucciones que están en los astras, siguiendo los procesos de yoga, de meditación, siguiendo los procesos de austeridad y sacrificio para de esta manera lograr un propósito personal. Realmente nada diferente de lo que muchos de nosotros hoy en día hacemos a través de los diferentes procesos místicos eh, y nuestra búsqueda, la mayoría de las veces se enfoca en en la complacencia de anhelos personales, ¿no? Por esta razón, muchos de nosotros nos dedicamos o muchos tenemos la tendencia, ¿no? Y aunque cada vez nos enfocamos más en Krishna, porque Krishna automáticamente se va convirtiendo en nuestro mayor atractivo, el, de alguna manera siempre tenemos una pasión por las condiciones de la naturaleza material. Y al tener estas preocupaciones y al tener
deseos insatisfechos o deseos proyectados para cumplir. A veces buscamos la manera de poderlos solucionar a través de, por ejemplo, la adoración a los semidioses o las prácticas astrológicas o cualquier otro tipo de proceso que, que pueda verse como algo altruista, ¿no? Estos procesos generalmente se llaman punia, ¿no? Y estos punia, pues, son actividades reguladas que están establecidas ya en las escrituras y que le permiten a uno alcanzar un resultado específico de acuerdo a conocer qué actividades son las que se deben hacer, ¿no? No es como solamente portarme bien para ver si me llegan las cosas bien, sino que hay unas actividades establecidas en las escrituras que si uno las ejecuta correctamente como están establecidas, entonces uno debería gozar de de unos ciertos tipo de beneficios, de bendiciones. Inclusive la ejecución de diferentes prácticas lo puede llevar a uno a los planetas celestiales. Gran parte de las prácticas yógicas están establecidas para elevarlo a uno hasta ese punto, hasta los planetas celestiales, ya que ese es eh, por nuestra tendencia a querer disfrutar aparte de Krishna, de querer ser los purushas. Entonces utilizamos cualquier oportunidad, cualquier proceso para un beneficio personal basado en nuestras propias consideraciones. Así que los demonios anteriormente lograban muchas cualidades, lograban muchos beneficios, lograban inclusive eh, eh, hacer rendir a los semidioses con las mismas ofrendas y los mismos yagyas que, que le ofrecían a los semidioses, ¿no? O sea, eh, se puede decir que de acuerdo a esto uno prácticamente subyuga a la otra persona a través de la adoración, del servicio, de la ofrenda, sí. Y es muy real, cuando uno le da algo a alguien, eh, se empieza a crear un lazo de, de deuda, ¿no? Por eso se dice, cuando nosotros recibimos algo, cuando nosotros recibimos un regalo, una ofrenda, algo, uno debe ofrecer también un regalo, ser recíproco, ¿no? Inclusive en el plano espiritual, en el plano de los Vaishnavas, Dadati pratigrinati guhyana kyat vichati. Dar y recibir regalos. Dadati pratigrinati, ¿no? Dar y recibir regalos. Eh, Eso es un tipo de relación que hay entre los Vaishnavas, ¿no? Y pues nosotros siempre estamos recibiendo regalos de los devotos mayores, ¿no? Siempre estamos recibiendo regalos de los acharyas, del maestro espiritual, el regalo de Krishna, constantemente en la vida de uno, que lo libera a uno de la aflicción y le trae a uno felicidad. Es el mayor de los regalos. Por eso cuando uno se asocia o se acerca a un Vaishnava, siempre debe estar dispuesto a ofrecerle también algo, ¿no? Y eso que nosotros ofrecemos para poder entrar en esa reciprocidad amorosa con los Vaisnavas se llama seva, servicio. Entonces, esa es una de las velocidades que se va formando. Entonces, la relación que tenían los asuras, los demonios con los semidioses, era que inclusive ellos hacían ofrendas para que se les otorgara eh, los beneficios que les diera tanto poder que en algún momento pudieran inclusive subyugar a los mismos, ¿no? Tenerlos bajo su control. Y así todos ellos
ejecutaban diferentes tipos de austeridades, pero difícilmente la mayoría de ellos eh, se conectó con ese encuentro con Krishna a través de procesos diferentes, ¿no? Eh, o sea que uno sí puede llegar a encontrarse con el Viraj Purusha, ¿no? El Viraj Purusha, la forma universal. Esta manifestación de Krishna que que se establece a través de Vishnu Tattva para la creación material. Uno puede llegar a encontrarla si uno se vuelve apropiado a través de la ejecución de diferentes sistemas, como la meditación, la austeridad, eh, la ofrenda, ¿no? El yagya. Entonces, eh, al conocimiento, inclusive el jnana, ¿no? El conocimiento, uno puede llegar a encontrar esta relación, pero nos explica que este tipo de seres que han alcanzado esta relación, tanto los demonios como inclusive los devas, como inclusive los yogis místicos, eh, digamos que no era que tuviera, eh, aunque tenían intenciones diferentes, no era que tuvieran características diferentes y básicamente alcanzaban los mismos tipos de liberación, ¿no? Todos hemos hablado acá acerca de 5 tipos de liberación que son los que podían anhelar o los que se podían lograr a través de los procesos de meditación, los procesos místicos establecidos antes del Bhakti Yoga, ¿no? Y estos procesos no le permitían a uno saborear ningún rasa, ninguna velocidad, ¿no? Los 5 procesos son Samipya, Sarupya, Salokya, Sayuya y Sastri, que es Samipya, estar en la compañía del Señor constantemente. Entonces uno podía llegar a liberarse y inclusive habían demonios que de acuerdo al hecho de que siempre estaban pensando en Dios, así fuera para destruirlo, pero siempre se había vuelto su obsesión, ¿no? De estar meditando en el Supremo y desde que abrían los ojos hasta que se acostaban, estaban meditando en el Supremo. Antier estaba viendo una película con Narayan, con el bebé, de Little Krishna, ¿no? Y ahí mostraba un poco pasatiempos así muy rápidos, mostraban como Kamsa no podía encontrar tranquilidad a pesar de que tenía allá su palacio, su reino. Él no podía encontrar tranquilidad porque en, siempre todo lo que estaba haciendo eh, estaba perturbado por el pensamiento de Krishna y solamente anhelaba encontrar a Krishna para matarlo, pero todo el tiempo era Krishna, yo te voy a encontrar. Krishna, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Te tengo que buscar. Y todo el tiempo estaba mirando cómo hacer para encontrar a Krishna y matar a Krishna, pero estaba pensando en Krishna, ¿no? Entonces, para esto, el, el hecho de las cualidades místicas, de los poderes místicos, de los yagyas, de inclusive la oración a los semidioses, ¿no? Todo esto da la oportunidad de alcanzar esos logros. Así que demonios como estos que pensaban mucho en Krishna podrían llegar a alcanzar en el momento en de su encuentro con Krishna y ser liberados de ese cuerpo, podrían alcanzar el estar siempre en compañía de Krishna. O podrían alcanzar Sarupya, ¿no? Tener el cuerpo, la forma del cuerpo de Krishna. Eh, Había Salokya, que era poder residir en el planeta de Krishna, ¿no? Poder residir en Vaikunta. O estaba Sayuya, que es tener las cualidades, poseer las cualidades del Señor. Y Shastri, que es
fundirse en el cuerpo del Señor. ¿Sí? Entonces, estos 5 tipos de liberación eran y son procesos que se pueden alcanzar. Inclusive hoy en día podría decirse que alguien muy especial que se ocupa constantemente, como por ejemplo estamos viendo hoy en día, en estos días que ha pasado el Kumbh Mela en la India, el Mahakumbh Mela, y en este Mahakumbh Mela vemos como hay un sinnúmero de yogis, ¿no? Una cantidad tremenda de yogis aún hoy en día. Uno pensaría, no, hoy en día ya no hay nada, no, sí, hay yogis, hay personajes dedicados a austeridades, a yagyas, a sacrificios muy fuertes, a subyugar la mente, los sentidos, el cuerpo y a establecerse en procesos profundos de meditación y de yoga, ¿no? Y de sacrificios, austeridades, la mayoría de ellos establecidos por un guru paramparan o por un sastra o un tipo de conocimiento particular que les ayuda a alcanzar la meta que ellos tienen. Pero la mayoría de los yogis, eh, cuando no ponen a Krishna, cuando no tienen en cuenta el tema de las razas, de las relaciones, pues básicamente pueden ir a la relación que se adquiere con el Virat Purusha, ¿no? Con la forma universal del Señor. Y esta forma universal lo puede llevar desde planetas celestiales, desde el desarrollo de cualidades místicas, trascendentales, como el fundirse con el, con el Brahman supremo, ¿no? Con la energía suprema, o inclusive llegar a Mukti. Mukti es la liberación que le permite encontrarse eh, en la posición de santa raza. De santa raza es la posición donde uno es imparcial con el Señor, donde Krishna, donde Vishnu, hablemos de Vishnu. La costumbre de siempre es hablar sobre Krishna, pero no es Krishna mismo en su forma original de Krishna, sino sus manifestaciones, sus expansiones, las que se encargan de la creación material y de todo lo que tiene que ver con la liberación de este plano material. Y allí pueden llegar a alcanzar, inclusive relacionarse con el Supremo de una manera reverencial, ¿no? Todo esto lo pueden lograr los yogis místicos hoy en día todavía. Entonces, ese Astanga Yoga, ese proceso de Astanga Yoga, ese proceso de meditación, ese proceso de que tiene que ver con el desarrollo, el movimiento de las diferentes energías, el control de la mente, de, del cuerpo, de los sentidos, eh, pero que no tiene un enfoque en el servicio emocional. Básicamente lo eleva a uno hacia esas plataformas, pero no le da el sabor del rasa, ¿no? Y esto también lo han alcanzado los grandes demonios anteriormente, este tipo de liberación. Entonces se dice que dentro del proceso que, que un Vaishnava, una persona que quiere llegar a su encuentro y a relacionarse amorosamente con Krishna, eh, también hay unos peldaños que nosotros podemos caminar, un sendero que nosotros podemos tomar que nos va a ir avanzando eh, paso a paso, ¿no? Y ese proceso empieza con Srada, ¿no? El proceso empieza con Srada, con fe, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que desarrollar una fe. ¿Por qué? Porque no podemos entender acerca de algo que nosotros no conocemos, ni podemos calcular los resultados de algo que no podemos entender, comprender, ni, ni, ni medir a través de nuestra mente y nuestros sentidos. Entonces el proceso de Estrada es motivado a través de Guru Savi Sastra. Guru Savi Sastra. Entonces es el escuchar los brahmanas, el escuchar las evidencias védicas, eh, argumentan a nuestra mente el por qué debemos dar ese paso, ese salto de fe.
ese salto hacia Krishna, ¿sí? Entonces requerimos en un momento particular un, un conocimiento argumentativo para uno comprender su condición en este mundo material y comprender que debe dar un salto hacia algo desconocido, ¿no? Hacia algo que no podríamos explicar si no lo experimentamos, si no lo vivimos. Y que ese paso es difícil de dar, pero Krishna mismo se manifiesta y nos dice, si tú das este paso, yo no te voy a dejar solo, yo te voy a acompañar en este paso. Y se manifiesta como el maestro espiritual, ¿no? El maestro espiritual se manifiesta para que uno pueda desarrollar strada, para que uno pueda desarrollar la fe necesaria. Y esa fe, eh, para tener esa fe, para tener ese paso, eh, hay que comprender la condición desfavorable en la que uno se encuentra y que esta condición desfavorable es causada por el ego, por la falsa identificación y por haberme creído superior durante tanto tiempo a la misma naturaleza material, a las mismas entidades vivientes y hasta a Krishna mismo. Me he considerado superior. Así que yo debo acercarme a un maestro espiritual, Tat Vidi Paripratena Pariprasnena Sevaya. Yo debo acercarme de una manera sumisa, hacerle preguntas humildemente y prestarle servicio devocional. Por hacer esto, aunque uno en un comienzo no entiende por qué lo debe hacer, eh, o cuál es el propósito, o no tiene realmente esa motivación espontánea por hacerlo. Eh, pero si uno a través del conocimiento comprende la necesidad de un maestro espiritual y que debo acercarme de esta manera, entonces por hacer esto se dice que uno va volviéndose apropiado para ocuparse en las diferentes otras actividades, ¿no? Este proceso de Bhakti tiene, digamos, como puerta para la ejecución el hecho del desarrollo de la fe. Segundo, viene la asociación con los Vaishnavas. La asociación con los Vaishnavas es importante. Hablábamos ayer acerca de dejar las características materiales y adquirir características espirituales. Entonces uno tiene que impregnarse del humor natural de el devoto, del Vaishnava, eh, para ir perdiendo el gusto, la atracción hacia el mundo material. Entonces esto se llama Asat Sangha o Sadhu Sangha. Uno tiene que abandonar la satsanga, la mala asociación. Y la mala asociación del cuerpo, la mala asociación de la mente, la mala asociación de los sentidos. Si recordemos que uno solo de los sentidos que uno permita que se desborde, este se encarga de arrastrar a todos los demás. Así que cuando se habla de yoga en el Bhakti Yoga, también se habla del control de los sentidos, pero el control de los sentidos es establecerlos en una ocupación superior. Y esa ocupación la da el medio ambiente en el que uno se ubique. Si uno se ubica en un medio ambiente espiritual, en compañía de los Vaishnavas, entonces ellos mismos lo van arrastrando como, como las olas devocionales que lo van llevando a uno a la ejecución, a la práctica constante del proceso espiritual. Entonces uno debe estar con humildad, ¿no? Sumisamente, dispuesto a servir, establecido en un medio ambiente adecuado y este medio ambiente adecuado lo va a ir arrastrando a uno siempre hacia el desarrollo del servicio devocional. A satsanga y sadhusanga. Entonces, esto quiere decir que yo debo cuidar lo que veo, lo que huelo, lo que como, lo que escucho, ¿sí? Porque a través de ellos le doy asociación a mi mente y de acuerdo a la asociación que tiene mi mente, ella ocupa los sentidos del trabajo, el cuerpo, ¿no? Para satisfacer eh, aquello que surge del deseo de contemplar. Entonces, si uno contempla el mundo espiritual, en la mente surge el deseo por disfrutar del mundo espiritual.
pero si contempla el mundo material, en la mente surge el deseo de disfrutar del mundo material y la mente ocupa los sentidos del trabajo en, en el desarrollo, en la satisfacción de ese deseo. Esa es la función del yoga. Después de esto se dice, viene Vajana Kriya. Vajana Kriya es que me ocupo en orar por la salvación, orar por la liberación de todos aquellos aspectos negativos que de alguna manera vienen impregnados en nuestra naturaleza y que se empiecen a manifestar ornamentos espirituales. Y esto se hace a través de Vajana Kriya, que es el canto del santo nombre. Namnana Kariba Udani ya Sarvasakita Trapitani Janita Smaranena Kalaha, ¿no? El santo nombre es limpia el corazón de todo el polvo por años y extingue el fuego de la vida condicionada de repetidos nacimientos y muertes, ¿no? El santo nombre es realmente quien purifica y los vuelve apropiados. Así que de esta manera ni siquiera estamos hablando de que uno está haciendo, ha empezado ya un trabajo con, con aspectos de los samskaras que con características inapropiadas. Ni siquiera uno ha empezado un trabajo allí. Ha hecho ya todo un diferente proceso, ya ha avanzado tanto, pero realmente no es que se haya dedicado todavía a tener que superar las limitaciones materiales, ¿no? Esos anartas que nos acompañan constantemente. Uno empieza a cantar el santo nombre y se dice que el santo nombre lo lleva a la práctica de Anarta Nibriti, naturalmente. ¿Por qué? Porque la práctica de Anarta Nibriti, aunque está establecida sobre qué es lo que realmente se debe hacer y cómo uno debe abandonar esas tendencias eh, demoníacas naturales que tenemos, eso debe surgir naturalmente. No puede ser, eh, no puede ser artificial, que Krishna dice en el Bhagavad Gita, retraer los sentidos de los objetos de los sentidos cuando en el interior de uno todavía queda el deseo por disfrutar de ellos. Entonces, esto no es realmente una práctica que le vaya a dar a uno un resultado correcto, ¿no? Entonces, hay que eliminar el deseo de disfrutar de esto. Cuando uno ya mentalmente entiende que esto está mal, que no debe disfrutarlo, cuando la inteligencia empieza a actuar, entonces uno adopta naturalmente la práctica de los cuatro principios regulativos, principalmente, para superar las diferentes actividades demoníacas, ¿no? O los anartas que nos han acompañado durante muchas vidas. Y así sucesivamente, se dice que a través de este proceso eh, llega Nishta, después de uno ya no tener asociación con ni asociación ni atracción hacia las actividades materiales, que uno ya se está limpiando, se está purificando, entonces llega Nishta. Nishta significa firmeza, firmeza en el corazón, o sea, no duda uno, no un día quiere irse para Maya y otro día para Krishna, un día quiere volverse un sannyasi y al otro día quiere un Ferrari, ¿sí? Cosas así como esas surgen en el proceso de la vida de nosotros, donde a veces queremos entregarnos por completo a Krishna y otro día amanecemos con que queremos una familia, una mansión, queremos una profesión, nos hace falta un título y todas estas cosas, ¿no? Entonces, Nishta, la firmeza del corazón en la vida devocional aparece después de que hemos hecho los trabajos previos. Y después de este Nishta, ni siquiera Nishta es el paso seguro, ¿no? Pero se dice que en Nishta, cuando uno ya tiene firmeza, que, que uno mismo empieza a, hacer, a motivarse, a levantarse temprano, a cantar las rondas, a ejecutar todo tipo de austeridades, entonces empieza uno a sentir rushi, un gusto por el proceso. ¿Sí? La ejecución
que surge de uno mismo, motivado por uno mismo, ¿no? Entonces se dice, el servicio devocional debe ser inmotivado, desinteresado e ininterrumpido. O sea, debe salir, debe surgir de una motivación interna, ¿no? No una motivación externa. Uno mismo debe sentir esa tendencia a la ejecución. Cuando uno siente esa tendencia a la ejecución, uno empieza a saborear un gusto trascendental de estas actividades, ¿no? Y este gusto trascendental, Rushi, eh, lo lleva a uno a apegarse por completo a Krishna, ¿no? A apegarse por completo a la relación trascendental con la suprema personalidad de Dios. Y es solamente cuando uno tiene este gusto y tiene el apego por Krishna y un desapego total, ¿no? Esto de llamada Shakti, apego por Krishna, desapego por el mundo material, ya no se lamenta por las cosas materiales, ni siquiera a través del conocimiento. Krishna le dice a Arjuna, ¿no? Cuando hablas con palabras sabias, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios realmente no lamentan ni por los vivos ni por los muertos, porque ellos ya tienen un desapego de este mundo material y su apego está con el mundo espiritual, con el plano trascendental. Entonces, este Shakti dice que allí ya uno empieza a descubrir su Swarup, ¿no? Ya su falsa identificación, ¿no? Ahan Mameti, su cuerpo material, eh, empieza a quedar a un lado y uno empieza a actuar de acuerdo a la Hamkara, a la Hambra Masmi, al alma espiritual. Pero aparte del alma espiritual va desarrollando un cuerpo particular en relación al apego que va surgiendo por Krishna. Y este apego ya lo lleva a experimentar sentimientos de amor como baba o prema. Entonces, también vemos ocho, ocho o nueve peldaños y hasta más, porque digamos en el rasa, pero digamos son ocho peldaños que lo elevan a uno a descubrir el sentimiento de amor en relación con el Supremo. Ya dentro del sentimiento de amor hay muchos otros peldaños en los cuales uno puede avanzar de acuerdo a la calidad y al humor que uno sea motivado. Entonces, vemos que en los dos procesos, en los procesos que ejecutan tanto los asuras, en los procesos que ejecutan los yogis místicos, en los mismos procesos que ejecutan los devotos, hay tres actividades primordiales para la ejecución de, del yoga, ¿no? Para la conexión con estos aspectos supremos. Y es, se dice, uno es controlar la mente, el otro es desarrollar las actividades apropiadas o virtuosas, y el otro es establecer la relación con el Supremo. Esas son tres actividades que son pilares dentro de la práctica de yoga. Entonces, la primera es en la que generalmente se ocupan todos los sistemas de yoga, que es controlar la mente y los sentidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la mente, los sentidos, el cuerpo físico, el cuerpo burdo, el cuerpo sutil, el cuerpo mental, emocional, etérico, todo esto es el cuerpo material, ¿no? Y el control de estos cuerpos um, se establece a través, digamos, de este campo de la mente. Entonces, las escrituras dicen que la mente se controla a través del sonido, a través de los mantras. Entonces, la verdadera práctica que se debe ejecutar para la mente es la ejecución del mantra, el Mahamantra Hare Krishna. Los devotos controlan la mente a través de la meditación en el Mahamantra Hare Krishna. Se dice que la inteligencia se controla a través de el jnana, el conocimiento, y la comprensión del ser se establece a través del seva. Entonces, si nosotros queremos llegar, controlar nuestra mente, nuestros sentidos, abandonar las tendencias de este mundo material, no los podemos hacer a través de ejecución de actividades altruistas o actividades regulativas establecidas por nuestro propio esfuerzo, sino que deben estar motivadas por una fuerza superior que es la
manifiesta a través del mantra. Y este Mahamantra, Hare Krishna, que recibimos de nuestro maestro espiritual, por cantarlo constantemente, él se encarga de controlar la mente, los sentidos y y cambiar toda la armonía y la energía de todos los diferentes cuerpos que tenemos. Nos vuelve apropiados. Entonces, la mejor vestimenta para un Vaishnava, para alguien que se quiere convertir en un Vaishnava, ¿no? La mejor vestimenta es cantar el Mahamantra Hare Krishna. Cuando canta el Mahamantra Hare Krishna, realmente empieza a tomar los rasgos de un Vaishnava y automáticamente deja de sufrir o deja eh, o empieza a superar los condicionamientos de la naturaleza material. Lo segundo es el conocimiento, ¿no? El conocimiento es necesario para actuar correctamente, ¿no? Se necesita un conocimiento para saber eh, que si yo ya estoy desenredado de este mundo material, ¿cuál es la meta? ¿No? Y el conocimiento es el que nos explica quiénes somos, cuál es el, el humor que debemos alcanzar y cómo debemos practicar para alcanzar esa meta. Sambandha, Videya y Prayoya. Sambandha, Videya y Prayoya, ¿no? El conocimiento, la práctica del conocimiento y la meta del conocimiento. Eso es Sambandha, Videya y Prayoya. Entonces, esto es el conocimiento. Cuando no tenemos conocimiento, aunque logremos controlar nuestra mente, nuestros sentidos a través del canto del Mahamantra, difícilmente desarrollamos el rasa, la relación. Entonces se dice que el canto del Mahamantra uno lo puede cantar en Nama Parada, en Nama Vasa o en Sudanama, ¿sí? Pero este canto del Mahamantra realmente lo eleva a uno de acuerdo a la intención también que surge en el practicante. Si el practicante no tiene una intención más allá de, de simplemente eh, elevarse a planetas celestiales o a adquirir bienes materiales o cualquier otra cosa, el santo nombre le otorga inclusive eso, le otorga inclusive beneficios materiales, le otorga inclusive cualidades místicas, le otorga um, realmente lo que desee. Pero si uno desea la esencia pura del santo nombre, y es que eh, hay que llegar a cantarlo en Sudanam. Entonces hay que tener un conocimiento claro de hacia dónde yo tengo que ir. Porque muchos yogis se han desenredado del mundo de las actividades materiales, pero motivados por placeres superiores. Y a la final, pues es el mismo enredo, ¿no? El mismo enredo. Todo lo que no tiene como meta Krishna y la relación de servicio con él, entonces es un enredo. Entonces se dice, para que estas dos cosas realmente se establezcan en una plataforma superior, tiene que estar la relación con el Supremo. Y la relación con el Supremo se establece ni siquiera solamente por el canto del Mahamantra, ni siquiera solamente por el conocimiento que uno adquiere de la Suprema Personalidad de Dios y de las acciones apropiadas, sino que se establece a través del Seva, ¿no? Solamente a través del Seva, el alma, eh, el alma de la Ahankara, ¿no? La comprensión del ser, toma su verdadera posición, ¿no? Como sirviente. Mientras el alma no tome la posición como sirviente, se va a seguir considerando el disfrutador y mientras él se considera el disfrutador, no puede surgir ningún tipo de relación con, con la suprema personalidad de Dios, ¿no? Tiene uno que llegar a esa relación. Uno puede entender que Radha y Krishna son los supremos y que yo soy el alma espiritual. Pero mientras yo siga actuando como el controlador, entonces Krishna no puede entrar a actuar en la vida de nosotros. Entonces, esta es una de las tabúes que tenemos a veces, eh, de los obstáculos que tenemos a veces en nuestro proceso espiritual, y es que aunque ya tenemos a Krishna, tenemos un altar, tenemos un conocimiento, tenemos un maestro espiritual y tenemos todo este proceso, nos queda difícil soltar el control a Krishna, ¿no? Soltar el control. Esto se llama Saranagati, una rendición total. Es soltarle control a Krishna y decirle, yo ya no controlo, haz lo que tú quieras conmigo. Yo solamente soy, me
tú se va y tú te encargas de todo lo demás. Entonces Krishna dice, listo, ahora se hace las cosas a mi manera. Pero mientras uno quiera seguir haciendo las cosas a la manera de uno, difícilmente se puede desarrollar ese yoga con la persona suprema, ese yoga de el alma espiritual como sirviente, ¿no? Nitya Krishnadas, Nitya Krishnadas. Solamente así se puede llegar. Entonces, estos aspectos especiales ven cómo es de difícil uno lograr alcanzar una liberación como la que incluso alcanzó Putana. Es muy difícil a través de los mismos procesos de yoga, inclusive a través del mismo proceso del Bhakti Yoga, adecuadamente es difícil, ¿no? Porque inclusive cantar el santo nombre apropiadamente es difícil por la cantidad de descualificaciones que tenemos. Ahora la ejecución de otros tipos de yogas o tantas cosas, nosotros difícilmente lograríamos inclusive las virtudes, las cualidades de estos grandes asuras que fueron capaces de, como putanas, de adquirir características vaishnavas, aunque sean motivadas por tendencias demoníacas, fueron capaces de adquirir las características vaishnavas de gopis para poder encontrarse con Krishna. Y esto es lo que los elevó a algo tan elevado, tan trascendental. En un solo instante, ¿sí? En un solo instante, esto no necesita de toda una vida, pero pueden requerir millones de vidas, como puede requerir un solo instante. En un solo instante uno puede alcanzar la perfección, ¿no? Entonces, recordemos que uno debe vivir la vida como solamente como lo que tiene ahora. Este es el instante, este es el momento. La oportunidad de ayer ya pasó, ¿no? Nosotros no debemos enredarnos en sufrir por las características temporales de la vida, por si soy bueno, si soy malo, si vengo con tantas condiciones. No, realmente uno lo que debe enfocarse es en ocupar su valioso tiempo, el aquí y el ahora, en el encuentro con Krishna. Pensar que cualquier momento sea ese encuentro y yo tengo que estar debidamente situado para que ese encuentro me traiga el beneficio máximo. No todos los encuentros con Krishna entregan la liberación, ¿no? Y muchos seres tuvieron su primer encuentro con Krishna, pero aún así, cuando no tenían sus rasgos, sus cualidades apropiadas, todavía no pudieron partir. Uno de ellos, por ejemplo, es Narada Muni. Narada Muni, él emprende su búsqueda, él abandona el mundo en el que ha vivido y gracias al conocimiento adquirido por los sabios, entra en un control de la mente y de los sentidos y se profundiza en un samadhi, en una meditación en búsqueda de, de Krishna, ¿no? Y él está en esa meditación profunda y de repente cuando abre sus ojos, no lo encontró, él no encontró adentro a Krishna, pero él abre sus ojos y en su desespero le ora a Krishna que se manifieste en donde quiera que está y automáticamente Krishna se manifiesta frente a él. Y por un momento él tiene la visión de Krishna y tiene ese encuentro con Krishna y de repente en un parpadeo Krishna desaparece. Luego escucha una instrucción que le dice que esto que él ha recibido tiene que ahora desarrollarlo y entregarlo al resto del mundo y que por eso él ya puede viajar por todos los sistemas planetarios para que distribuya esta experiencia de la relación que él ha tenido con el Supremo. Pero él tiene su anhelo de volver a encontrarse con Krishna y vuelve y cierra sus ojos y vuelve y entra en una meditación y vuelve y le ora, pero ya Krishna no aparece. Entonces, la oportunidad de encontrarnos con Krishna es una en un millón a veces. Krishna está, pero la capacidad de verlo no, a veces no surge, ¿no? Esos ojos necesarios para ver. Por eso Krishna le dice a Arjuna que, que la forma universal de él siempre está manifiesta, pero que él no tiene ojos para verlo, pero que Krishna le va a dar ojos para que él pueda ver esa forma universal, ¿no? Para complacerlo, porque él se lo ha pedido. Entonces Krishna le da una visión apropiada. Entonces requerimos una visión apropiada y esta visión la entrega el maestro espiritual. Om Nagyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Mitanyana Tasmai Sri Gurave Namah. Él nos ilumina la visión con la antorcha del conocimiento trascendente.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh mi Señor Shri Krishna, hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Shri Krishna porque Él es la verdad absoluta. Es la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunde las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego, de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él. El Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias materiales. Yo medito en él, pues él es la verdad absoluta. Narayana Namaskritya, Naray Chaiva, Narotaman, Devin Saraswati Vyasat, Tata Udirayem, hasta Prayesu, Abadresu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavatyur, Tamay Loke, Bhaktir Baba Itinaistikim. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, debemos ofrecer respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, así la Vyasayeva su autor, si la Prabhupada su traductor, así la Guru Maharaj, nuestro más íntimo inspirador, por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam, por prestarle servicio al devoto puro. Todo aquello que perturba el corazón es removido prácticamente por completo y el amoroso servicio que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece en el corazón como un hecho irrevocable. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Canto décimo del Srimad Bhagavatam, capítulo 6, la muerte del demonio Putana. Texto, texto 30. Creo que hablo en el texto 30, ¿cierto? Dice, Sri Sukha Uvacha Itri Pranaya Badabir Gopi Kritam Rakshanam Pajaji Tuam Stanam Matam Sanja Besayat Atmayam. Srila Sukadeva Goswami continúa. Todas las gopis, con Madre Yasoda al frente, se sentían atadas con lazos de afecto maternal. Después de cantar estos mantras para proteger al niño, Madre Yasoda le dio de mamar y a continuación le acostó. Significado por Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Cuando un bebé mama la leche de su madre, es signo de buena salud. Las gopis mayores no quedaron satisfechas con el canto de mantras para proteger a Krishna. También comprobaron si su niño se encontraba bien de salud. Ver al niño mamar el pecho de la madre les confirmó que se encontraba bien y una vez satisfechas le acostaron en su cama. Texto 31. Mientras tanto, Nanda Maharaj y los pastores de vacas en el camino de regreso de Mathura vieron el gigantesco cadáver de Putana, lo cual les llenó de asombro. Significado por Srila Prabhupada. El asombro de Nanda Maharaj puede entenderse de varias formas. Al principio, los pastores de vacas se asombraron porque nunca habían visto en Brindavan un cuerpo que de aquellas gigantescas dimensiones. Luego se preguntaban de dónde había salido, si es que había caído del cielo o si por algún error o por el poder de algún yogini mística había ido a parar a un lugar distinto de Brindavan. Como no podían adivinar la verdad de lo sucedido, no lograban salir de su asombro. Esto lo leímos ayer. Texto 32. Nanda Maharaj y los demás gopas exclamaron, mis queridos amigos, deben saber que Anakadundovi Vasudeva se ha vuelto un gran santo o un maestro del poder.
como si no podría haber previsto esta calamidad y advertirnos de ella. Significado. Este verso ilustra la diferencia entre los chatrias y los inocentes vaisyas. Analizando la situación política, Vasudeva supo prever lo que iba a ocurrir, mientras que Ananda Maharaj, el rey de los agricultores, solo se le ocurrió pensar que Vasudeva era una gran persona santa y que había adquirido poderes místicos. De hecho, Vasudeva dominaba todos los poderes místicos. Si no fuera así, no podría haber sido padre de Krishna. Pero su predicción de las calamidades que iban a ocurrir en Braya se basaba en el análisis de las actividades políticas de Kamsa. Fue por eso que advirtió a Nanda Maharaj que debía tomar precauciones, pero Nanda Maharaj pensó que su predicción se basaba en algún maravilloso poder místico. Con los poderes místicos que se obtiene de la práctica de Hatha Yoga es posible estudiar y entender el futuro. Entonces, se dice que el propósito de la vida es uno entender cuál es la meta, ¿no? Y, y para esto entender qué es lo que se debe hacer. Saber qué es lo que se debe hacer es asegurar cuál es el resultado que uno requiere. Si uno comprende la meta, tiene que entender qué debe hacer para lograr esa meta. Eh, Esta es la base del conocimiento. Esta es la base de todo tipo de conocimiento y es lo que realmente debería uno estar tratando de comprender en este mundo. Este mundo le enseña a uno un conocimiento material. Le dice que la meta de la vida es tener karana, kamiki, pratista, dinero, poder y fama, casa, carro y beca, ¿no? Como decía Sila Harijan Maharaj, casa, carro y beca. Pero para esto entonces le dicen cómo se puede alcanzar. Entonces a través de un estudio que empieza con la primaria, la secundaria, la universidad, el posgrado, el doctorado, y de esta manera entonces te vuelves alguien muy apropiado para adquirir los logros materiales de la vida. Si lo haces bien, entonces vas a poder eh, lograr la felicidad. Si no lo haces bien, entonces vas a tener una vida más dura, más difícil. Pero no, pero este mundo material no tiene un conocimiento real y no ofrece eh, eh, la verdad, ¿no? No ofrece, como los Vedas ofrecen la verdad y la verdad dice que este conocimiento y esta práctica de vida nunca te va a traer felicidad, sino que siempre va a causar aflicción y sufrimiento. Y que inclusive hay un conocimiento basado en los Vedas con los cuales uno puede mitigar en gran parte el sufrimiento dentro de la naturaleza material. O sea, uno podría realmente actuar, aunque quisiera estar dentro de la naturaleza material, uno podría siempre actuar en el plano de, del placer, se podría decir, donde se mitigaría en gran parte, porque a la final, tarde que temprano, hay que soltar todo, pero sin reacciones tan fuertes. Entonces, todo esto se establece en las escrituras donde habla acerca del Dharma, ¿no? La ejecución del Dharma. Está el Naimítica Dharma. El Naimítica Dharma dice la ejecución circunstancial de las actividades, ¿no? Comprender cuáles son las actividades que debo ejecutar de acuerdo a Desa Kalaipatra, tiempo, lugar y circunstancia, y de acuerdo a eso, eh, yo poder adquirir resultados benéficos. Entonces, en este conocimiento aparecen los yagyas, los diferentes sacrificios que se ejecutan en los samskaras, desde el primer momento en el que uno nace hasta el momento en que uno abandona el cuerpo. Si uno los ejecuta y los ejecuta tomando en cuenta el yotis, la astrología védica, y toma en cuenta la influencia del Vastu Sastra y toma en cuenta la influencia de la Ayurveda, porque digamos que, como hemos hablado, la energía, el campo interno, el campo personal, está influenciado no solamente por las actividades personales, sino por los movimientos de energías externas.
y estos movimientos de energías externas. Dentro de la astrología se habla de los planetas, las constelaciones. Dentro del Vastu se habla de las energías, las líneas de energías que atraviesan el mismo planeta y que entran en relación con nosotros, de acuerdo inclusive a los puntos cardinales, ¿no? Y dentro de la Ayurveda se habla de cómo los mismos elementos que componen el mundo material están componiendo este cuerpo material, ¿no? Este cuerpo físico. Entonces, si uno quiere encontrar una armonía entre, eh, entre los tres, debe aprender a conocer acerca de cuáles son las actividades que favorecen a estos diferentes aspectos. Y hay un conocimiento en los Vedas para poder seguir esta secuencia lo más apropiadamente posible. Si uno lo hace, entonces es seguro que va a recibir siempre resultados positivos. Pero si uno no cumple con esto, si uno ni siquiera se esfuerza por conocer acerca de esto, entonces tiene que enfrentar, tiene que vivir siempre con el temor de que no va a llegar. Entonces a uno le dicen, tú puedes saber lo que viene en el futuro, pero la pereza mental, la escasa inteligencia y el hecho de que no quieres actuar, ayer hablábamos actuar como con la inteligencia o actuar con el instinto, como no quieres actuar con la inteligencia, no te esfuerzas por alimentar la inteligencia y simplemente sigues el instinto. Entonces el instinto de supervivencia al ser humano le dice, tengo que montar un negocio, tengo que mirar cómo hacer más dinero, voy a hacer esta inversión por aquí o voy a meter esta plata allí. Pero resulta que hay un conocimiento que nos puede explicar los problemas sociales, los problemas políticos, ¿no? Eh, los problemas agrícolas, ¿no? La situación del medio ambiente. Entonces uno puede concluir que por estos problemas el próximo año va a haber una guerra o va a haber un virus o va a haber alguna cosa así o va a haber una escasez de alimentos. Entonces yo no puedo invertir, no puedo montar un negocio, no puedo hacer esto o sí lo puedo hacer. Pero nosotros ni siquiera nos preocupamos por eso. O sea, ni siquiera cuando uno está enfocado en la vida material, queriendo adquirir un bienestar material, se esfuerza por realmente conocer lo que está allí, ¿no? Entonces aquí hablaba, ni siquiera Vasudeva, él no era que estuviera actuando en el contexto de un gran sabio de los Vedas, que siguiera los astras, o que inclusive, o de un gran yogi que tuviera poderes místicos. Él estaba actuando en el contexto de un kshatriya, de un político que conocía las situaciones conflictivas entre los bandos, ¿no? Que gobernaban en ese momento y conocían el conflicto que venía con Kamsa y el conflicto con Krishna. Entonces él sabía lo que podía suceder y sabía que en intermedio de esa guerra, de esa discordia, pues estaba Brindavan, ¿no? Entonces él se acerca a Nanda Maharaj y le dice su preocupación y cómo está cómo está Balaram y cómo está Krishna y cómo están todos acá y le explica que hay que tener cuidado porque pueden pasar todas estas situaciones donde donde van a venir de pronto a atacar energías que ellos tal vez no entiendan. Entonces, este verso es muy claro. La inteligencia de nosotros está para comprender qué es lo que debo hacer y qué no debo hacer de acuerdo a la meta que yo ya he comprendido acerca de mi vida. Entonces, aquel que no ha entendido que la meta es Krishna, pues se pone muchas metas materiales. Pero la mayoría de los seres humanos está sufriendo porque no está actuando en concordancia ni siquiera con sus propias metas materiales y no toma prevenciones para que los resultados que requieran se manifiesten. Entonces, ayer hablábamos acerca sobre eso, ¿no? La inteligencia, ¿qué es actuar con inteligencia? Es todo esto, ¿no? Poder estudiar eh, las acciones, el propósito que se tiene, cómo evitar que todo se vaya, se caiga, ¿no? Sino que realmente llegue al éxito. Entonces, todo esto está, todo el conocimiento está. Krishna mismo
este conocimiento a través de la forma de Sila Vyasadeva y, y este conocimiento es entregado, ¿no? En los cuatro Vedas, el conocimiento acerca del mundo, el conocimiento acerca de las relaciones políticas, el conocimiento acerca de las artes, de la música, el conocimiento acerca de los mantras, de la relación con las energías supremas, con la naturaleza. El conocimiento está. Pero nosotros, bueno, también es que la misma condición de Kali Yuga hace que uno como ser humano ni siquiera tenga el tiempo ni la capacidad intelectual para profundizar en estos temas. Entonces uno se queda con lo básico, con que ya conseguí un ambiente medio seguro, entonces aquí ya me acomodo. Esa es la mayor evolución que hemos tenido. Una sociedad que de alguna manera puede convivir, ¿no? Pero porque anteriormente habían sociedades que constantemente se estaban atacando entre sí mismos, se estaban robando o estaban siempre a la espera de que cualquier fiera, cualquier animal los atacara. Entonces siempre estaban en ansiedad. Vamos a leer aquí. Valiéndose de hachas, los habitantes de Braya cortaron en pedazos el gigantesco cuerpo de Putana. Después de arrojar los trozos lejos de allí, los cubrieron con madera y los redujeron a cenizas. La costumbre es que después de matar a una serpiente, su cuerpo sea cortado en pedazos por temor a que el contacto con el aire le devuelva la vida. No basta con matar a la serpiente. Una vez muerta, hay que cortarla en pedazos y quemarla. De ese modo, no habrá más peligro. Putana era como una gran serpiente, de modo que los pastores de vacas, tomando esas mismas precauciones, redujeron su cuerpo a cenizas. Texto 4. Debido a que Krishna había mamado de su pecho, la Raksashi Putana, al ser matada por Krishna, se liberó inmediatamente de toda contaminación material. Las reacciones de sus pecados se desvanecieron en un instante, de modo que su gigantesco cuerpo, al ser quemado, desprendía un humo tan fragante como el incienso de Aguru, significado por Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Esos son los efectos del estado de conciencia de Krishna. Cuando de una u otra forma nos volvemos conscientes de Krishna, ocupando los sentidos en el servicio del inmediatamente nos liberamos de la contaminación material. Srimbatam Swakatam Krishna Punyas Sravanam Kirtanaha. Escuchar acerca de las actividades de Krishna es el comienzo de la vida purificada. Punyas Sravana Kirtanaha. Por el simple hecho de escuchar y cantar, nos purificamos. Por lo tanto, en el desempeño del servicio devocional, los procesos de Sravanam Kirtanam son de suma importancia. Una vez que los sentidos están purificados, comenzamos a ofrecer servicio al Señor. Rishike, Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhaktir Ushyate. Eso se denomina Bhakti. En el, en el mismo instante en que Putana, de una u otra forma, directa o indirectamente, fue inducida a ofrecer un servicio al Señor, alimentándole con su pecho, se purificó hasta tal punto que su desagradable cuerpo material, al ser quemado, desprendía una fragancia de aguro, la más agradable de las plantas aromáticas. Una guerra mirando hacia alguien llena salakaya chaksur militan llena tasmai sri gurave. Entonces, en en la ejecución de los diferentes otros sistemas de yoga y meditaciones, hay reglas muy estrictas donde al no tener en cuenta estas reglas, el resultado puede cambiar totalmente de lo que uno está anhelando. Por eso se dice que para la era de Satya Yuga, eh, las austeridades,
las austeridades, bueno, para la era de Satya Yuga, la meditación era el proceso en el cual se, se lograba una conexión con el Supremo, pero esta meditación requería un tipo de cualidad física que les permitiera inclusive soportar las más, eh, los aspectos más adversos de la naturaleza y poderse sostener, controlar la mente, controlar el cuerpo, controlar los sentidos. Y recordemos que Arjuna dice, Arjuna es un guerrero, él es un kshatriya, ¿no? Y es un devoto de Krishna, y es alguien muy sabio, y él dice, Chanchalan himana Krishna pramativa lavadridan, tasyaha nigrahan manje, vayuridam suskaram, vayuridam suskaram, ¿no? La mente es como el viento, es mejor controlar el viento que la mente. Entonces él dice, porque la mente es inquieta, turbulenta, inestable y muy fuerte. Oh Krishna, controlarla, considero yo, es más difícil que controlar el viento con mis propias manos. En el proceso, él está en Dwapara Yuga, el proceso de Satya Yuga. Es un proceso completamente difícil, inclusive para una personalidad como Arjuna en, en Dwapara Yuga. Pero era el proceso que tenían que ejecutar en Satya Yuga. Y ese proceso fácilmente desviaba a sus practicantes a la final, porque en el proceso experimentaba también diferentes tipos de placeres, eh, desde su cuerpo físico hasta sus cuerpos sutiles y etéricos. Entonces, cada experiencia de esto lo llevaba a ser seducido también por aspectos eh, que no tenían que ver con la relación con el Supremo. Por eso muchos yogis terminaban en planetas celestiales, terminaban en la luna o terminaban en Sutala. En Sutala es el primer Patala, el primero de los planetas Patalas después de la Tierra. Y allí en Sutala se dice que está lleno de yogis místicos, donde se disfrutan de poderes místicos incalculables. ¿Sí? Es un lugar majestuoso, un lugar de placer majestuoso, y los poderes místicos están a flor de piel. Entonces, aquel que deseaba siddhis, poderes místicos, llegaba hasta este lugar, hasta Sutala. O algunos se elevaban a los planetas del señor Indra, ¿no? O a Siddhaloka, o a Satyaloka, ¿no? Planetas celestiales también, pero difícilmente encontrar a Dios. Entonces es un proceso que se desvía fácilmente. Luego, en Tetra Yuga se dice que el proceso es, en Tetra Yuga se dice que el proceso es el el yagya, las ofrendas, los sacrificios. Y en ese tiempo la estructura de los sacrificios era muy estricta, y no solamente los elementos que se ponían en el sacrificio en el fuego, sino las cualidades de la persona que también iba a ejecutar los sacrificios. Tanto que el fuego no se prendía con una mechera ni con una caja de fósforos. El fuego se prendía con mantras, y el que iba a ejecutar la ceremonia de fuego tenía que tener la capacidad de que con un mantra podía hacer que se prendiera el fuego, empezando por ahí, ¿no? Parte de eso, la capacidad de sostenerse durante años en la recitación de los mantras de una manera perfecta. La recitación de una sola palabra, de una sola entonación equivocada, podía traer resultados negativos, ¿no? Podría traer resultados catastróficos para lo que se estaba tratando de buscar. En ese tiempo, la ejecución de los yagyas era la forma en la que se buscaba el beneficio inclusive para toda la sociedad. Con la ejecución de yagyas se complace a los semidioses. Cuando los semidioses están complacidos, vienen las lluvias. Cuando hay lluvias, aparecen los granos. Y cuando hay granos, la sociedad se encuentra bien, se encuentra satisfecha y feliz porque tiene el estomaguito lleno. Entonces, esta era la riqueza anteriormente, el hecho de que pudieran haber alimentos para satisfacer las necesidades de los seres vivos. Y en la era de Dwapara Yuga se establece
la ejecución de la adoración a la deidad, ¿sí? Pero también surgía que eh, algunos adoraban a la personalidad de Dios, pero también otros adoraban a los semidioses. Entonces el Bhagavad Gita dice, para aquellos que adoran a los semidioses, van a los planetas de los semidioses. Para aquellos que adoran a los antepasados, van a los planetas de los antepasados. Para aquellos que adoran a los fantasmas, van a los planetas de los fantasmas. Pero para aquellos que adoran a Krishna, van a Krishna. Entonces, como vemos que en esta era de Kali Yuga tenemos tantos intereses personales y tenemos tanto temor por los resultados, por cuidar a la familia, porque necesitamos una casa mejor, porque necesitamos la comida, porque necesitamos esto, lo otro, ¿no? Entonces, muchos, aunque tenemos ya la bendición de conocer a Krishna, seguimos apegados a la adoración de algunos semidioses que nos ofrecen que quiero montar un negocio, que quiero hacer esto, que quiero estudiar, voy a orarle al señor Ganesh, necesito que me libre los obstáculos, que quiero, que estamos necesitando Lakshmi, que necesitamos dinero, voy a orarle a la diosa Lakshmi porque necesitamos dinero. Y entonces, y así siempre estamos tomando, claro, es muy importante conocer, pero fácilmente uno entra en una desviación. Entonces, hay muchos procesos eh, en la práctica que pueden generar una desviación. Entonces, todos estos procesos yógicos que se ejecutaban anteriormente tenían la posibilidad de desviarlo a uno fácilmente del objetivo. Por eso para esta era se recomienda Haren Nama, Haren Nama Eva Kevalao, Kalaunastiva, Nastiva, Gatiranyata, como el proceso más elevado de yoga que le ofrece a uno el resultado seguro. Si tú cantas el canto, por entonar el canto del santo nombre, congregacionalmente, o sea, no solo, no en meditación, no por allá en un rincón, donde estás acompañado de tu propia mente, sino en compañía de otros Vaishnavas, ¿no? Entonando este santo nombre para el beneficio de todos los demás, o sea, haciendo seva, ¿no? Haciendo servicio a todos los demás, entregando esto también a los demás, tú te vas a ver beneficiado y es la única manera de liberarte de los condicionamientos, los enredos de la era de Kali Yuga. Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. Una guiana mirando hacia Gyananyana Salakaya Chaksur Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento trascendental. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Bueno, tenemos preguntas, conclusiones, aportes, correcciones. Todos bienvenidos. Hare Krishna, queridos devotos Vaishnavas del Señor. Ya hay, Prabhusito. Bueno, en el chat no hay comentarios, en el Facebook tampoco. Entonces, bueno, yo de mi parte, como siempre, muy sorprendida y agradecida de todo este bagaje de conocimientos que ustedes nos traen todos los días. Es increíble. Estuve recordando las clases anteriores suyas y por ende tengo una pregunta. Usted nos ha hablado de los samskaras, que son aquellos defectos que nosotros venimos acarreando o cargando de vidas pasadas. ¿Es así, Prausito? Es lo mismo que los adicares de que antes usted nos hablaba y nos puso mucho énfasis de que son igual situaciones, cosas mentales, karmas que venimos pues eh, llevando, trayendo de muchas vidas pasadas también. Entonces, aquí como que estoy un poquito confundida porque no sé si se refiere a lo mismo, Sankara y Adhikari. Hare Krishna, Mataji, Hare Krishna. Gracias Gracias. por la... Ah, samskaras hace referencia a la característica, a una característica particular, ¿no? Cuando uno habla de samskaras no necesariamente está hablando de algo negativo o algo pues, positivo. Entonces, eh, cuando uno trae unas características negativas, que ya serían los anartas, que se desarrollan de acuerdo a la ocupación, ¿no? La ocupación, eso es un adicar. La ocupación que uno está ejecutando, eso es un adicar, ¿sí? Okay. Ni siquiera es, digamos,
sí, es desarrollar el humor de la ocupación, estar establecido en esa ocupación es lo que se puede llamar la dedicar. Pero una ocupación constante desarrolla un, un estado de conciencia o un carácter, ¿no? Eh, este carácter es un rasgo en la personalidad. Estos rasgos son los que se llaman samskaras, ¿sí? Los rasgos que uno ha desarrollado a través de la ejecución constante de, dentro de una DICAR, dentro de una forma de comportamiento. ¿Sí, sí más o menos me entiendes ahí? Entonces, Sí, entonces hay, hay los samskaras o los rasgos que uno tiene se cambian con otros rasgos, adoptando otros rasgos. Y estos rasgos, para eliminar estos rasgos que uno, con el que los que uno viene en el pasado, que de repente uno no considera apropiados o que uno quiere transformar o que uno, los rasgos determinan quién fue uno en la vida, ¿sí? O qué es lo que uno tiene que, hacia qué tendencias uno va a estar enfocado. Entonces, cuando uno quiere superar ciertos rasgos, entonces se ejecuta unos samskaras que bloquean rasgos negativos. Eso, o sea, manifiesta otros rasgos en la persona, se ponen otros rasgos para que esos rasgos eh, le den tendencias diferentes, le den tendencias a actividades o a dicares superiores, ¿sí? Entonces, una dicar es una ocupación, pero digamos que los rasgos que uno trae lo llevan a vivir una ocupación, pero las ocupaciones generan rasgos en uno. Entonces, son dos aspectos diferentes, las dos están relacionadas, pero cuando se habla de samskara, se habla desde el samskara es el rasgo, pero el rasgo es dado por el anarta. Entonces, a través del samskara nosotros reconocemos los anartas. Los anartas surgen de la ejecución constante de una modalidad dentro de una DICAR, ¿no? Tener una modalidad particular dentro de una DICAR desarrolla un anarta. Entonces se dice que el estado de conciencia que uno tiene en el momento de la muerte, eso es lo que va a alcanzar en la otra vida. El estado de conciencia se dice que se adquiere primero por la ejecución de una actividad constante todos los días. La ejecución de una actividad constante se puede determinar que después de más de un mes de ejecutar constantemente, eso se puede volver un hábito, ¿no? Un hábito que se mantiene durante cierto tiempo, mucho más tiempo, desarrolla un carácter, ¿sí? Y un carácter que no es moldeado, que no es cambiado, que de acuerdo a las circunstancias prevalece en el transcurso de la vida, al final de la vida se convierte en su estado de conciencia. Eso es hacia allá. Entonces nuestras acciones insignificantes, pero que empiezan a volverse constantes, eh, se van elevando a la plataforma de carácter y de estado de conciencia. Así que por eso nosotros practicamos el sadhana. El sadhana es que aunque todavía uno no es un santo, ni canta perfectamente, ni hace las actividades místicas o yógicas, no todos, ¿no? Porque puede haber aquí devotos y yogis en esa capacidad, pero en general, por la condición de esta etapa de la vida de Kali Yuga, pues es muy difícil. Entonces, pero la ejecución constante de esto nos asegura que en el momento de la muerte tengamos un estado de conciencia. El estado de conciencia son, ya son rasgos que van dentro del campo sutil y se manifiestan en el próximo campo. Entonces, ayer hablábamos de que la muerte, cuando llega el momento de la muerte, solo recordar a Krishna no es fácil, ¿no? La perturbación de la misma muerte y la degradación del cuerpo físico hace que perdamos habilidades como la memoria, como la capacidad de los sentidos, de escuchar, de hablar, de ver, de oler, ¿no? De razonar correctamente, ¿no? Los aires vitales se encuentran, se perturban, pero esto sucede principalmente
a causa de la condición del cuerpo físico y que el cuerpo sutil y el alma están saliendo, están desconectándose del cuerpo burdo. Así que el estado de conciencia no se establece solamente en el cuerpo burdo, el estado de conciencia ya se establece como un rasgo que va a ir acompañando el alma hacia el otro cuerpo, no lo abandona, a pesar de que haya una perturbación, ese estado de conciencia va con el alma. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos las kuntis todos los días, y no es que meditemos todos los días ahí, que una kunti, pero el hecho de uno saber que tiene kunti y haberlo utilizado durante tanto tiempo, se dice que el cuerpo sutil o el alma cuando sale de este cuerpo y pasa a los planos sutiles, el alma, la forma del alma en ese momento lleva kuntis, ¿no? Solo por estar utilizándola todo el tiempo. Y cuando el alma que ha desencarnado tiene kuntis, tiene un rasgo. Esto es un samskara, ¿sí? Este rasgo, es la acción de haberla utilizado todo el tiempo, es un adhikar, pero ese adhikar formó un rasgo en el campo sutil que cuando el alma sale del cuerpo, va con ese rasgo. Entonces va con las kuntis. No va con estas, pero va con las kuntis dentro de su cuerpo sutil que hay, porque uno está acostumbrado en su subconsciente, su conciencia, siempre ha actuado con el adicar de utilizar unas kuntis. Entonces, cuando uno tiene kuntis, claro, ese rasgo hace que los yamadutas entonces no lo toquen, ¿no? Porque ellos no atacan a quien tiene kuntis, ¿no? Uno diría, pero sí, las kuntis se quedaron aquí en el cuerpo burdo con la persona. Y él está ahora en el cuerpo sutil, por allá, con el alma, pero resulta que el rasgo ese rasgo es lo que llamamos samskara y ese rasgo es el que lo manifiesta en ese plano y lo hace ir a una plataforma particular. Entonces, el hecho de que tenga kuntis, aunque su forma de liberarse inclusive puede ser muy baja, porque hay tres formas en las que uno sale del cuerpo. Una es por la coronilla, que es la forma más elevada, ¿no? El Sahasrara chakra. Otra por el plexo solar, por el ombligo, y otra es por el ano, ¿sí? Entonces, los intendentes del señor Yamarán no necesitan ni siquiera saber qué clase de persona usted fue en toda la vida. Solamente que por su estado de conciencia, por sus acciones ejecutadas, usted es obligado a salir por una parte del cuerpo. Entonces, si usted ya sale por el ano, ya dicen, este es un gran, este es un gran pecador, ¿no? Este es un chándala melecha o una asura o quién sabe qué tipo de personaje, pero es malo. Vamos a, hay que cogerlo de una vez y llevarlo y castigarlo y que sufra. Él, sí, pero de repente tiene cutis, ¿no? Y así hay pasatiempos de personajes que han tenido la oportunidad de tener sus kuntis y durante toda su vida tuvieron sus kuntis, pero se dedicaron a ejecutar actividades pecaminosas. Así que cuando mueren tienen que enfrentarse a los intendentes del señor Yamaraz, pero por el hecho de tener kuntis, entonces son favorecidos y son trasladados a un nacimiento favorable como ser humano para que pueda seguir ese proceso de conocer acerca de Brinda Devi y la relación con el Supremo. Y así hay muchos otros rasgos, ¿no? Como los rasgos de la Sika, como los rasgos de la Tílaca. Esos son los rasgos Vaishnavas, ¿no? Pero uno también va adquiriendo rasgos materiales, como cuando uno se dedica a la vida sexual, cuando uno se dedica a tomar alcohol, cuando uno ¿sí? se dedica a consumir drogas. Todo esto va generando unos rasgos en el cuerpo sutil que en el momento que uno abandona el cuerpo, esos rasgos son, son predominantes, son muy visibles y son por los cuales uno es juzgado. Y es enviado a un nacimiento posterior y esos rasgos determinan las tendencias en las cuales uno continúa, porque si uno ha alimentado tendencias demoníacas, entonces uno nace en una familia demoníaca donde sigue enredado en actividades demoníacas que poco a poco lo van enredando más y lo van enredando más hasta llevarlo a las formas de vida más bajas, más precarias. O sea, no es que uno va a pagar y que entonces va a salir, no. Si uno nace en un medio ambiente demoníaco, este medio ambiente lo hunde a uno cada vez más. Entonces se dice que Maya tiene
dos formas de actuar. Una es que te crea una ilusión y la segunda es que te jala hacia abajo. No